Hola amigos, bienvenidos. Mira, ya me está haciendo cosas raras el micrófono. Bienvenidos al Momento de Opinión, todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Doy mi opinión respecto a ciertos temas de la actualidad, ciertos temas que me van ocurriendo o ciertas cosas a las que quiero dar voz, ¿no? En este caso, hace unos días me llegaba un audio de un buen amigo y quiero compartirlo con vosotros, pero no sin antes deciros a todos que este día 26, sábado, a partir de las 5 de la tarde, hora española, estaré dando una ponencia a través del Meet en Perú. Y que, bueno, voy a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante. No os voy a decir qué tema es. Para todos los que seáis miembros, compartiremos el enlace con todos vosotros y la clave, porque estaréis invitados a ese evento. Los demás podréis entrar, lo compartiremos también en la comunidad del canal, pero sí que tiene una cuota, no sé cuánto es, la verdad, pero sé que tiene una pequeña cuota. Y bueno, dicho esto, antes de nada quiero daros las gracias a todos por el apoyo que nos estáis dando, porque sin vosotros esto no tendría sentido. Deciros a todos también que este viernes, a partir de las 12 de la noche, o sea, ya sábado, madrugada del sábado, estaremos haciendo, como siempre, un directo en el que vamos a tener una invitada que nos va a hablar de la conciencia, pero nos va a hablar de la conciencia, fijaos bien, vamos a ver si esto, porque me está poniendo nervioso esto, así, y vamos a dar un poquito más de volumen al micrófono. Eh, esta invitada nos va a hablar de la conciencia, pero nos va a hablar desde un punto de vista que muy pocos hemos o conocemos o nos hemos planteado. También quiero daros las gracias a todos los que nos enviáis mensajes a través de nuestro Instagram, la gruta-oficial, que nos están llegando vídeos, nos están llegando algunos mensajes, tanto en audio como mensajes por escrito, en los que nos vais diciendo o compartiendo con nosotros pues los lugares donde vivís, no sé, vuestras opiniones respecto a diferentes temas y un largo etcétera. Y a nosotros eso pues hace que, no sé, que todo coja sentido, ¿no? Yo creo que cuando uno hace un proyecto, o cuando uno comienza un proyecto, o cuando uno hace algo en la vida, lo hace con una intención, ¿no? Y esa intención, en este caso, es compartir un lugar como es este, la gruta, con todos vosotros, un lugar donde podamos decir lo que pensamos, eh, buscar respuestas y sobre todo encontrarnos con personas afines a nosotros, que hoy en día parece muy difícil, ¿no? Estamos en un mundo tecnológico en el que cada uno dice lo que le da la gana y muchos son los que no piensan y se agarran a la primera respuesta que encuentran. Aquí en la gruta lo que pretendemos es que todos seáis autosuficientes, ¿no? Y que podáis diferenciar la realidad de la ficción, ¿no? Y sobre todo que sepáis diferenciar a quien os habla con todo el cariño del mundo y con toda la honestidad del mundo, a las personas que intentan conseguir un like casi gratuito por venderos lo que nosotros llamamos amarillismo, ¿no? El amarillismo del misterio. Este es un canal y un lugar donde, bueno, poco a poco iremos compartiendo con vosotros muchas más cosas y entre ellas, bueno, pues va a haber algo que, que yo creo que lo presentaremos también próximamente, anticipadamente en miembros, pero que será algo que es, yo creo que es muy ambicioso, ¿no? Lo que se quiere hacer, pero queremos tratar de conseguirlo.
Si no lo conseguimos, lo habremos intentado. Vamos a escuchar ese audio del que os hablaba al principio y vamos a ver qué es lo que nos cuenta y lo que quiere compartir con todos nosotros. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué regalo más grande? Creo que ha sucedido algo en la gruta y con Eduardo que merece la pena reflexionar, y porque lo que ha ocurrido en compartir sus sueños con nosotros es algo que nos tiene que hacer reflexionar, porque no todo el mundo es lo suficientemente honesto como para decodificar las señales. No importa quién sea, ni lo que diga, ni las creencias que puedo llegar a decir, pero sí que creo que ha llegado un momento y que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, sobre todo. No importa el mensaje ni lo que diga, sino la honestidad con uno mismo. Entonces, Eduardo esta noche ha hecho una reflexión. Se ha mostrado, ha sido honesto consigo mismo, ha tenido un encuentro de almas con su alma. El alma se acerca a nosotros y desde un lenguaje no tan mental, es un lenguaje sutil, simbólico. Es un lenguaje emocional. Y Eduardo ha tenido un encuentro con su alma que le ha hecho ver partes de frecuencia de su vida o realidades alternativas, y que es importante compartir. La gruta tiene un hilo y un inicio muy especial. Quien esté escuchando este programa no es casual. Hay un propósito que ayuda y que trasciende a las conciencias. Y es un momento de honestidad y sinceridad con nosotros mismos. No importa ni la gruta, ni lo que escuchéis, ni tal, pero hoy ha ocurrido algo puro, que es esa desnudez y esa exposición de una reflexión de Eduardo que nos lleva a poder trascendernos en experiencias personales e íntimas, porque el alma a lo largo de nuestra vida se comunica con nosotros. El alma y las conciencias que nos asisten, nuestros guías. Cada vez es más obvio. Repito, no quiero que creáis nada de lo que digo. Lo que tenéis que ser honestos con lo que resuena de la información que doy o que damos. Pero cojo el testigo de la experiencia del sueño de Eduardo para entender. Yo lo he entendido por experimentación propia, pero que entendáis que el alma se comunica a través de símbolos conceptuales, muy sutil, y esa comunicación es emocional. Muchas veces el alma te dice: deja de crear el sufrimiento, porque un alma que sufre esas tormentas que tenemos en nuestra vida forman parte de un aprendizaje para adquirir una sabiduría y para entender, para empatizar con el universo.
sufrimiento es un maestro. Es un maestro que nos enseña, pero que tampoco es apología del sufrimiento, que la vida es muy hermosa, hay mucha hermosura. La vida está llena de amor. De hecho, en las consciencias y en otras dimensiones, ellos nos aman. Están ahí para corazones puros y honestos con unos mismos. Es el canal, la frecuencia de comunicación. Y vuelvo a Eduardo y no me quiero alargar. Eduardo ha hecho un ejercicio de reflexión, hay mucho simbolismo. Si analizáis todo lo que dice, ya nos está dando salvavidas. Y a veces el alma muestra que determinadas frecuencias o focos de atención de la consciencia en el sufrimiento del pasado no nos va a llevar. No nos va a llevar a entender, a resolver. ¿Por qué? Porque ese proceso hay que metabolizarlo y llenarlo de compasión, amor y de sabiduría. El porqué de esas circunstancias nos hacen crecer, sobre todo en frecuencia y en empatía. El alma necesita empatizar con todo el universo. Y es una clara llamada de: aquí estás, esta es tu frecuencia y ahora despega. Es un privilegio que el alma, con este ejercicio que ha hecho Eduardo en su sueño, ahora es el momento. Para llegar a ese momento, vosotros seguramente más adelante, supongo, es tan honesto en la gruta y tan interesante que llegaréis a entenderlo, pero para llegar a ese punto, de ese programa, han sucedido muchísimas cosas, sobre todo hermosas, pero ha sido una transformación, una cristalización y una metamorfosis para que Eduardo manifieste en este presente todo eso. Y con su exposición y con su testimonio nos está dando una llave para que profundicemos en esa comunicación de nuestra alma con nosotros mismos y que se manifiesta para que entendamos que el alma constantemente está ahí para ayudarnos y que está ayudándonos. Solo hay que saber escucharla, y para saber escucharla hay que tomar decisiones, vencer las tormentas y llegar al centro del huracán, donde hay una calma y una paz infinita. Solo atravesando esas tormentas se llega a ese punto en donde podemos trascender. Estoy lleno de gratitud y de agradecimiento a Eduardo de ser tan valiente, tan honesto y inmolarse como ejemplo, que es el mayor de los testimonios, el caminante, la experiencia, lo vivenciado, para que lleguemos poco a poco a conocernos a nosotros mismos y a que amemos a nuestra alma, porque lo más hermoso de la vida es que somos seres eternos y nuestra vida es un capítulo, como una serie de televisión. Se me viene a mente un capítulo que desarrollamos un rol, pero esa alma eterna vivencia vidas en muchas formas y en muchos ángulos. Y la clave está en la unicidad, en volver a casa, en encontrarnos con el todo. La esperanza está en nuestro fractal. Hay luz en cada una de nuestras almas. Es un fractal, es pequeña, pero si puedes llegar a ella, y es lo que estáis viendo con Eduardo, está comunicándose con su subconsciente y con su verdadero yo. Os invito a retaros y a ser honestos con vosotros mismos y a enfrentar esas emociones que se muestran para que las decodifiquéis en
sabiduría. Repito que el sufrimiento es un maestro. Es un maestro para entender el universo. El universo es emoción, sentimiento. Somos seres emocionales. Y ya no me largo más. Un abrazo. Y gracias por esta noche tan especial y tan valiente y tan honesta. Enhorabuena. Bendiciones para la gruta. Chao. La verdad es que fue una grata sorpresa, ¿no? Cuando de repente, pues, recibes un audio en el que Ángel, pues, recibe ese mensaje que yo quería compartir con todos vosotros, ¿no? Es una forma de decirme que por lo menos le ha llegado a alguien, ¿no? Y que hay una persona, pues, que lo ha sabido entender, porque sí que sé que muchísimas veces soy muy espeso, ¿no? Y a lo mejor quiero compartir con todos vosotros algo y no soy capaz, ¿no? Con palabras, y esto yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que a veces con palabras no somos capaces de llegar al resto de las personas, ¿no? Y que tenemos muchas cosas en mente, muchas cosas en el corazón ahí a punto de explotar, pero somos incapaces de proyectarlo y de comunicarlo. Lo difícil es comunicarlo siempre, ¿no? Ángel decía que la gruta que era un encuentro de almas, ¿no? Que era un lugar donde las almas de alguna forma están elegidas, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los objetivos de la gruta. Es el que las personas que lleguen aquí sean esos, lo que yo llamo elegidos, ¿no? Que no tiene que ver, es decir, no es que una persona que llega a la gruta sea más que la persona que no llegó nunca, ¿no? Sino que yo considero que no existen las casualidades, que todo es cuestión de causalidad y que muchos de vosotros, los que habéis llegado hasta aquí, los que estáis escuchando ahora mismo esto, los que estáis viendo este vídeo, posiblemente hayáis llegado de una forma fortuita, de una forma casual o causal. Os habréis encontrado, pues no sé, un flyer, un vídeo de repente ahí al que le dais una oportunidad y de repente pues os quedáis aquí escuchándonos y compartiendo con nosotros todas estas cosas, ¿no? Que nosotros hablamos. Temas de los que muchos reniegan, ¿no? Y que dicen, oye, esta gente está loca, esto es una secta, esto es una... Pero yo creo que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con ese momento de la vida en el que necesitamos escuchar ciertas cosas y en el que a lo mejor estamos buscando respuesta a algo que nos lleva atormentando un montón de tiempo, ¿no? Y en ese momento, pues, ¡pum!, te encuentras, lo hablaba la semana pasada, ¿no? Con un escrito en una libreta, en este caso es un vídeo, en el que pues veis a una persona aquí sentada hablando con vosotros y diciéndoos lo que tal vez él no haga. No quiere decir esto que yo no intente muchísimas veces llevar a cabo todo lo que yo predico, ¿no? Pero que sí sé, siempre sé que lo que digo es muy difícil, que no es fácil, que muchas veces, y yo lo tengo criticado, ¿no? Que a lo mejor alguien te dice, oye, que no llores por esto y tal, y dices tú, es que no puedo evitarlo, ¿no? Es muy difícil no llorar cuando lo estás pasando mal, es muy difícil no estar triste cuando lo estás pasando mal, es muy difícil no sonreír cuando te diviertes. Entonces yo creo que forma parte de ese aprendizaje y de ese camino que tenemos que seguir todos, ¿no? También decía, lo decía Ángel, que nada es casual, y yo creo que nada es casual, ya os lo dije, yo creo que todo se basa en las causalidades, ¿no? Y hablaba de los sueños, ¿no? De ese sueño que yo tuve, que tenéis un vídeo
anterior, creo que hace 2 semanas que lo subí, en el que os hablaba de ese sueño en el que yo podía penetrar la mirada de un anciano y que ese anciano era yo. La pregunta es qué son los sueños, ¿no? Si son un reflejo de nuestro, como dicen muchos, ¿no? ¿no? Es un reflejo de lo que tú vives, o realmente son un mensaje, son, no sé, un viaje a lo mejor a otra dimensión, ¿no? En la que tú puedes llegar a verte en otra línea temporal y donde tú puedes interactuar contigo mismo, ¿no? O por lo menos viajar a lo mejor en el tiempo para ver qué es o cómo acabarás, ¿no? A lo mejor es una oportunidad también que el universo nos da para que podamos corregir algunos de nuestros errores o que podamos coger otro camino que no nos lleve a ese lugar donde nos vemos, cuando nos vemos de una forma negativa, ¿no? Cuando nos vemos positivamente, pues tal vez signifique que estamos en el buen camino. Será un tema que hablemos en la gruta, un tema, a mí me encanta, ¿no? Hablar de los sueños, porque creo que hay mucho misterio en ellos. Después, por ejemplo, dice que la vida está llena de amor y que lo bueno y lo malo nos marcan muchísimo, ¿no? Claro que la vida está llena de amor y de hecho yo creo que es lo único que no se destruye nunca, ¿no? Muchas veces escuché a las personas decir, no, es que nos vamos a morir, nadie nos va a recordar, o a los pocos días ya pues la vida continúa y... Pero yo creo que el amor nos mantiene vivos, ¿no? Yo sigo recordando a mi padre y hace 31 años, el día 14 de julio hizo 31 años que se fue, y sigo recordando a mi padre como el primer día. Y claro que continuó la vida y claro que viví un montón de cosas, me divertí, me entristecí, o sea, de todo, pero que eso no significa que ese lazo tan fuerte que existe entre, o que existió y, bueno, que existe, mejor dicho, entre mi padre y yo no siga existiendo, ¿no? Yo creo que es ese lazo que es invisible, pero que traspasa cualquier dimensión, cualquier barrera, cualquier universo, cualquier situación, lo traspasa todo, ¿no? El amor. Después mencionaba Ángel vencer la tormenta. Y es que la tormenta tenemos que siempre vencerla. A veces la tormenta se prolonga mucho tiempo, ¿no? Y es muy duradera. Y esa tormenta nos lleva... Porque claro, cuando hablamos de tormenta o cuando yo me refiero a las tormentas, hay tormentas que son como una pasada de nubes, ¿no? Y que caen esas gotas de agua y ya está. Y dices tú, bueno, estuve ahí 2 o 3 días ahí mojándome, pero al final, bueno, pues ya está, ya salió el sol, ¿no? Y después hay otras tormentas que te persiguen, ¿no? O que te da la sensación de que te están persiguiendo siempre y de las que intentas escapar una y otra vez y siempre vuelven. Yo creo que esas tormentas, haré algún vídeo sobre eso, pero yo creo que esas tormentas también podemos disiparlas y podemos eliminarlas. A lo mejor es que siempre cogemos el mismo camino y siempre tomamos la misma decisión y ese camino, esa decisión nos lleva siempre al norte, ¿no? A donde más llueve. Y tal vez sea, pues, de repente darle un giro a toda nuestra vida, a todo nuestro, a todas nuestras comodidades y decir hasta aquí, ¿no? Hasta aquí y me voy a arriesgar. A veces tenemos mucho miedo, o casi siempre tenemos mucho miedo a lo que pueda venir, ¿no? Y entonces nos conformamos estando aquí en nuestro lugar, donde estamos cómodos, pero yo creo que una de las soluciones sería esa, ¿no? El levantarte por la mañana, el respirar hondo y decir hoy me voy a enfrentar a ti, pero con cara de mala hostia, ¿no? Hablaba del caminante. El caminante. Yo creo que todos somos unos caminantes, ¿no? Todos los que estamos aquí dentro de esta gruta tenemos miles de historias que contar, miles de historias que compartir. Y esto me recuerda a una persona que, bueno, personita, ¿no? Que era un niño hace unos años
unos cuantos años ya, ahora ya será un adulto, pero se me ocurría hacer uno de los programas que yo hacía por aquel entonces en radio, en un instituto. Y este niño, yo se lo propuse, era de secundaria, tenían 12, 13 años, era primer año de secundaria. Entonces el profesor se le ocurrió la brillante idea de decirle a todos los niños que si querían participar, bueno, lo primero era que sus papás firmaran, ¿no?, el consentimiento para participar en el programa, y lo segundo era que tenían que aprobar todos los exámenes. Aquel curso aprobó todo porque estaban muy ilusionados, ¿no?, y tenían muchas ganas de hacer algo nuevo. Entonces nos desplazamos hasta este instituto y allí, bueno, pues grabamos con estos niños. Y este niño en particular, cuando viene, se sienta a mi lado y yo le iba a hacer una entrevista que era sobre los vikingos en la ciudad de Tui, ¿no?, que habían llegado a la ciudad de Tui a través del río Miño. Y este niño, cuando yo lo veo, él está muy asustado y le digo, venga, comenzamos. Y él me dice, es que soy tartamudo. Yo me quedé mirando para él y os puedo asegurar que lo que sentí fue mucha ternura. Porque no quería. Es decir, quería hacerlo, pero sentía que no era capaz de hacerlo. Y en ese momento yo le pasé la mano por encima y le dije, venga, que lo vamos a hacer y lo vas a hacer bien. Os aseguro que la exposición que hizo fue impresionante y que, no sé, me enseñó que a veces los niños son súper humildes, ¿no? Él estaba dispuesto a dejar el tema, a pesar de que le hacía tanta ilusión como al resto, para no estropear el programa. Y esto forma parte de ese camino, ¿no? Cuando tú vas caminando, cuando tú realmente intentas enfrentarte a la tormenta, debes caminar por ella y encontrarte un montón de situaciones diferentes y saber esquivarlas, saber plantarles cara o saber, no sé, darte la vuelta y largarte, ¿no? Decir, mira, ahí te quedas. No quiero que estés en mi vida. Siempre decimos, ¿no? Suma o resta. Quedarnos siempre con lo que suma. Lo que resta no merece la pena. Somos seres eternos. Totalmente cierto, porque, como os dije, nadie se muere mientras haya alguien que lo quiera, ¿no? Y ese lazo siempre se mantiene. Es como una cometa, ¿no? Cuando tienes ese hilo, un hilo irrompible, pues esa cometa siempre la vas a tener, ¿no? Aunque suba muy alto, vas a tener siempre esa cometa. Aunque se quede en un árbol, siempre vas a estar agarrado a ella, ¿no?, aunque no puedas bajarla. Y en el caso de las personas que fallecen, pues aunque no podamos traerlas de nuevo aquí, siempre van a estar atadas a nosotros y vamos a saber que están ahí. Nuestro verdadero yo, ese es el objetivo, ¿no? Es hacer un programa o un canal en el que cada uno de nosotros seamos nuestro verdadero yo, en el que no tengamos miedo a compartir nuestras experiencias, nuestras inquietudes, nuestros problemas, porque si algo aprendí en todos estos años comunicando, es que no somos únicos. No somos únicos. Y que cuando tú cuentas algo, cuando tú estás pasando algo, si yo ahora mismo estoy pasando algo en mi vida, estoy convencido de que en cualquier lugar del mundo hay muchísimas personas que están pasando exactamente lo mismo. O sea, como si fuera un manual de vida, ¿no?, que estás leyendo y todos los que leemos ese manual estamos leyendo exactamente las mismas páginas, ¿no? Y yo creo que eso también forma parte del aprendizaje, ¿no? Y que uno está completo o se siente completo cuando es él mismo. Cuando no tiene que ponerse máscaras para que los demás lo acepten o para que los demás vean en él que es válido. Las personas somos válidas. Y somos válidas, a lo mejor no en esto, ¿no? A lo mejor no haciendo radio, o no haciendo vídeos, o no sé, no subiendo ladrillo, o no
llevando un juicio, pero sí somos válidos en otras cosas, segurísimo, ¿no? Y el que no vale para una cosa, vale para otra, y no quiere decir que sea menos, porque todos formamos, todos, absolutamente todos formamos la sociedad en la que vivimos. Es decir, que si no hubiese gente que hiciese vídeos en YouTube, sean buenos o malos, no habría vídeos en YouTube, por lo tanto YouTube no existiría. Entonces, si no hubiera, por la misma lógica o por la misma regla de tres, si no hubiera personas que dedicaran su tiempo a ver a los creadores de YouTube, YouTube tampoco existiría. Si no hubiera personas que no dedicaran su tiempo a mejorar el YouTube para que ese servicio se pueda dar, tampoco existiría YouTube. Lo que quiero decir con esto es que todos somos prescindibles en algo. Y ya para finalizar, decía Ángel algo que para mí es clave, ¿no? El sufrimiento es un maestro. Esto no quiere decir que tengamos que sufrir en la vida, pero sí que cuando la tormenta viene debemos aprender de ella. Nuestros antepasados aprendieron de todo. Cuando llovía no tenían estas casas que tenemos nosotros ahora, ¿no? O esta maravillosa gruta. Pero sí tuvieron el ingenio de buscar algo que les sirviera para poder taparse. Cuando no tenían fuego, pues claro, comían la carne cruda, ¿no? A día de hoy tenemos, pues un montón de cosas que fueron creadas por el ingenio y que su origen está en aquellos antepasados. Entonces yo creo que de ese sufrimiento, de ese mal momento, de esa tormenta, de eso, tenemos que aprender y que nos sirve para eso. Pero ojo, no podemos caer siempre en la misma tormenta, ¿no? Que se presenten muchas tormentas no significa que siempre sean las mismas nubes. Lo que significa es que la vida pues nos pone, como siempre, ¿no? Como el tiempo nos pone esas tormentas, quizá para enseñarnos, y yo estoy segurísimo, de que es para que aprendamos algo, ¿no? Y a lo mejor a esquivarlas. A otros les será para que cambien su forma de pensar respecto a muchas cosas, ¿no? Que piensa a lo mejor en ese momento. A otros para que esa tormenta los haga más humildes, los haga más duros, a lo mejor, ¿no? Más echados para adelante, más valientes. A otros a lo mejor para bajarle los humos. Pensadlo bien, ¿no? Si vosotros tuvisteis una tormenta, ¿qué fue lo que aprendisteis de ella? ¿Qué es eso que esa tormenta cambió en vosotros? Que yo creo que vais a descubrir algo que os va a sorprender mucho. Bueno, pues con esto, darle las gracias a Ángel, de verdad, por ese mensaje. Daros las gracias a todos. Creo que lo que comparte Ángel es muy interesante para todos. Es digno de reflexionar, de pensar. Y creo que la gruta es un lugar en el que, o mejor dicho, es un lugar que debemos convertir en esto, ¿no? En una reunión de amigos que sin miedo empiezan a ser yo, o sea, ellos mismos. Os recuerdo que el viernes hablamos de la conciencia desde una perspectiva muy diferente. Hablaremos de muchísimas cosas. Este domingo no hemos podido salir porque estaba mal tiempo aquí en Galicia, pero posiblemente este domingo sí salgamos para miembros y hagamos una emisión especial en directo desde un lugar impresionante. Que le deis un like, que os suscribáis, que vuestra ayuda cuenta, que nos ayudéis a construir la gruta y que compartáis el vídeo para que más elegidos
sepan que estamos aquí, que los esperamos con los brazos abiertos. Chao, chao, hasta la semana que viene, no, hasta el viernes.